la verdad como norma de vida. La verdad como norma de vida, basado específicamente en los versículos 24 al 20, que es lo que estaremos trabajando en este tiempo. El propósito de este mensaje es ver cómo el apóstol Pablo nos dice cómo la verdad del evangelio debe de ser la guía para nuestra conducta basada en la enseñanza que está en Jesús. Hermanos, quiero decirles que lamentablemente el cristianismo se ha convertido en la gran mayoría de las iglesias o de las congregaciones que hay en un sistema religioso en el que tenemos que guardar formas, estructuras, ambientes, cordialidad y demás, que no está de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó no estar bien en la iglesia, sino estar bien en el mundo. Y cuando digo esto, no quiere decir que no vengamos a la iglesia. Por supuesto que vamos a venir, nos vamos a congregar, vamos a pasar un momento agradable. Miren, yo soy ratón de iglesia. A mí me encanta estar en la iglesia y me encanta convivir con los hermanos y disfrutar este momento. Pero mi mayor responsabilidad está allá afuera. Cuando yo tengo que salir de aquí y tengo que presentarme ante una persona que no conoce de Dios y mostrarle a Jesús. Y ahí es donde ellos van a conocer la verdad. Yo les digo, aquí en el templo todos somos buenos, todos somos excelentes y nos vemos casi con una aureola. Pero allá afuera es donde está verdaderamente la responsabilidad. Por eso la verdad debe de ser una norma de vida para nosotros. Cuando Jesús estaba ante Pilato, dijo, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le respondió de una manera pues muy interesante y preguntó, ¿qué es la verdad? Hoy vivimos en un mundo donde lo relativo es parte de lo normal. Nada es absoluto, todo es relativo. Y hay quienes dicen, esa es tu verdad. Pero nosotros debemos de predicar la verdad que solamente está en Jesús. La gente anda buscando la verdad. Todos decimos tener la verdad. Y en realidad nadie podemos demostrar que estamos en la verdad. Pero ¿qué necesita o qué necesitamos para poder vivir en esta verdad? Y la respuesta es simple, Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo, no puedes demostrar la verdad. No es que no quieras, es que no puedes, estás impedido para ello. Por eso el Señor nos deja normas muy estrictas de vida para que nos mantengamos en ese camino. En Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad. No hay otra verdad, solamente hay una verdad. Cuando él decía estas palabras, no se daba como una opción entre muchas, sino como la única opción que debía de llevarnos o que nos lleva a la vida eterna. Él dijo, y esta, en Juan 17, versículo 3, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por eso es que es importante que nuestro mensaje sea la enseñanza que está en Jesús, pero no en su estructura doctrinal, que es importantísima y la debemos de seguir, sino en la persona de Jesucristo. Es decir, seguir su ejemplo. Yo a veces le digo a los hermanos cuando estoy hablando un asunto acerca de la persona de Jesús, y les digo, imagínense a Jesús yendo con Pedro. Oye, Pedro, ¿sabes lo que dijo Juan de ti? No, pues mira, tienes que cuidarte porque mira que él anda así como que medio queriéndote ahí tumbar del burro, como decimos, ¿no? Entonces Jesús nunca hubiera hecho eso. Jesús nunca hubiera hecho eso que nosotros regularmente hacemos. Él siempre daba la cara y decía las cosas como debían de ser. Él siempre decía la verdad. Hoy tenemos que vivir una vida que esté semejante a la persona del Señor. Cada generación cree en su propia verdad, dicen algunas personas. El conocimiento de Jesucristo ha traspasado generaciones y ha durado más de 2000 años que no se ha desviado. Por eso hoy estás aquí. Por eso hoy tienes que conocer la verdad que está solamente en Jesús. Por lo tanto, podemos tener la verdad como una norma de vida cuando la verdad se aprende solamente de Cristo. El versículo 20 dice de la siguiente manera, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El apóstol Pablo está hablando de una vida nueva. El título de la versión Reina Valera nos dice la nueva vida en Cristo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú tienes una vida nueva? Porque hay muchas personas que solamente cambian de religión, pero no tienen una vida nueva. Es decir, antes iban al templo, bueno, ahora que está acá enfrente, y ahora vienen al templo que está aquí.
pero su vida es exactamente la misma. Quiero decirte que no es así. Tu vida debe de ser una vida diferente. Debes de cambiar a las normas que el Señor te ha dado. Cuando los discípulos fueron enseñados por Cristo, no fue una serie de cursos académicos con lecciones que tenían que contestar, y si no las contestaban es porque alguien no era un buen discípulo. El Señor les estaba transmitiendo vida, y esa vida era en realidad la enseñanza que ellos tenían que transmitir a los otros discípulos del Señor. En Hechos nos dice que los apóstoles, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero decirles que la doctrina como hoy la conocemos se generó en el siglo VII más o menos, siglo VIII, con un hombre que hizo una suma teológica y que empezó a dividir todas las doctrinas en diferentes formas, en la teología propia, la cristología, la neumatología y todas las series de doctrinas que hoy conocemos como doctrina fundamental. Jesús no vino a enseñar eso. Jesús vino a transmitir vida, y lo que dice ahí cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles era en el estilo de vida que los apóstoles tenían. ¿Tu estilo de vida es diferente? ¿Tu estilo de vida contrasta con el mundo? ¿O es un estilo de vida exactamente igual que el mundo? Porque si es igual que el mundo, no estás en la doctrina del Señor. Estás en otra doctrina, no sé cuál sea. En una religión, no sé cuál sea. Puede ser incluso la religión evangélica, porque los evangélicos también tenemos nuestra religión. Pero Dios no quiere que tú sigas una religión. El Señor quiere que tú le sigas a Él. Hoy las iglesias, como representantes de Cristo, deben de esforzarse, o debemos de esforzarnos para poder enseñar con nuestra vida a los demás las verdades que están en la palabra de Dios. La palabra enseñados denota un crecimiento en el que el conocimiento, además de aprenderse de manera intelectual, debe de ser de manera vivencial. Tu vida debe de reflejar la vida de Dios. Todos nos observan cada día. Somos vistos de los hombres. Pablo dice, somos cartas abiertas, que estamos y que el mundo ahí nos está leyendo. Es como cuando nosotros vamos a una página de internet, que es una página pública, la abrimos y podemos leer el contenido sin ninguna clase de restricciones. Bueno, tú eres una carta abierta, el mundo te está viendo. Tu jefe en la oficina, tu jefe en el trabajo, en la industria, la persona con la que tú te relacionas como tu vecino, como tu cliente, como tu proveedor, ellos te están viendo. Y sabes si eres un tramposo o si eres una persona realmente fiel y leal. Dios hoy te ha puesto como luz en medio de un mundo maligno y perverso, dice el apóstol Pablo. Y como somos observados, debemos de mantener una relación perfecta con nuestro Señor y Dios para poder vivir. Entonces tenemos que escuchar primeramente ¿qué? Dice, porque si habéis oído su voz, y quiero preguntarte, ¿tú escuchas la voz de Dios? Y quiero decirte que escuchar la voz de Dios no es decir, el Señor me dio una revelación el día de anoche y vi, no sé, las mansiones celestiales, y bueno, a lo mejor te comiste un buen pirata, ¿verdad? Y pues estabas un poquito lleno y pues te hizo soñar en las mansiones celestiales. Pero eso no significa de que hayas escuchado la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra. Cada vez que tú te acercas a la Biblia, dice la Escritura, el que se acerca a Dios debe de creer que Él es y es galardonador de los que le buscan. A Dios no se le encuentra por coincidencia. Para empezar, Dios te está buscando. Y si tú estás aquí, es porque Dios desde antes ya te estaba buscando. Y hoy simplemente estás dando tú un paso de fe. Pero escuchar la voz de Dios es algo trascendente. Esto es lo básico para poder obtener o para poder mantenernos en el andar con Cristo. Escuchar la voz de Dios ya no es como antes. Y ya no somos extraños, sino ahora podemos llegar ante su presencia con gozo por saber que su palabra nos guía a Él. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado antes de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Y si tú no escuchas la voz del Hijo, no vas a escuchar la voz absolutamente de nadie, porque Él es el único que puede dar a conocer la verdad de Dios. Vivimos de acuerdo a las normas que la palabra nos está marcando. Por eso es que cuando Jesús habla en Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora que veníamos de Querétaro para acá, íbamos por la carretera, entonces vimos a un hombre que iba caminando al frente y atrás de él
como unas 50 ovejas, ¿cuántas habíamos visto? Más o menos como unas 50 ovejas. Y le dije, mira, ese es un pastor, le dije, miren niños, ese es un pastor, porque el pastor iba por delante y las ovejas lo iban siguiendo. Qué bendición el poder ver en estos ejemplos cómo Dios nos ilustra verdades espirituales. Tú tienes que escuchar la voz de Dios todos los días. Y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿En qué situación estás pasando el día de hoy? ¿Qué problema estás viviendo? El único que te puede sacar de ese lugar es la voz de Jesús. Escucha su voz, atiende a su voz, síguelo, porque Él es el único que te va a llevar a buenos pastos. Dice, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor nos va a pastorear en aguas de reposo, porque eso es a donde Él nos lleva. El diablo no, el diablo te va a llevar a un valle de sombra de muerte. Ahí es donde Él te quiere conducir, pero el Señor te quiere llevar a delicados pastos. No escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, el Señor te seguirá hablando, y el día en que menos pienses vas a poder entender, y a lo mejor va a ser un poquito difícil tu vida, pero si escuchas, aún en el último momento, Dios puede darte la bendición y la salvación que Él solamente te puede dar. Pero también debemos de entender, dice, porque sé que hemos aprendido de Él, o porque debemos de aprender de Él. Es decir, somos instruidos por Dios mismo cuando somos guiados por Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de ser también llamados amigos de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, pero hay una salvedad, y la condicionante es, si hacéis lo que yo os mando. Si tú no haces lo que el Señor Jesús te está mandando, simplemente no vas a poder ser un amigo de Dios. Dios desea y quiere tener amigos, y tú tienes la oportunidad de ser un amigo de Él. Atiende a la voz del Señor, escucha lo que Él te está mandando y lo que se está diciendo, y si los mandamientos de Dios están de acuerdo a lo que tú realmente estás viviendo, estás en el camino correcto. Pero si tú no estás por un camino diferente y solamente tienes en el intelecto los mandamientos de Dios, no te va a servir de nada. Ayer creo que Chuy estaba mencionando un versículo, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Fíjese cómo la Escritura es muy sabia. No dice en mi mente, no dice en mi intelecto, dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, no en tu intelecto, es muy engañoso este asunto. Dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y muchas veces puedes estar engañado en tu corazón, pero cuando realmente tu corazón está dispuesto a buscar a Dios, las cosas cambian. Mi oración para mis hijos, porque gracias a Dios ahora tengo tres chamacos que cuidar, que mantener y que guiar. Mi oración, y lo platicaba con Víctor, es solamente una: que tengan un corazón inclinado a Dios. Esa es solamente mi oración. Yo no pido que lo van a tener como resultado de eso. Yo no pido riquezas, yo no pido bienes, yo no pido nada, porque ese va a ser el resultado de tener un corazón inclinado a Dios. Pero si ellos no tienen un corazón inclinado a Dios, aunque tengan un buen trabajo, aunque tengan el mejor auto, aunque tengan la mejor casa, de nada va a servir. Porque el corazón es lo que nos va a llevar a la presencia del Señor. Hermano, amigo que me estás escuchando el día de hoy, ¿tú tienes un corazón inclinado a Dios? Si tu corazón no está inclinado a Dios, hoy debes de considerar cómo está tu vida delante de Él. Entonces, nosotros debemos de llevar la vida cristiana como un propósito de vida. Con todo esto, podemos ver que la verdad como norma de vida que está en Jesús nos muestra también la realidad, en la realidad en que vivimos, y la verdad nos muestra el pecado. Mira, tú puedes decir, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo nunca he hecho nada malo, pero la Escritura es muy clara. Dice que el que piensa mal de una persona, con el simple hecho de pensarlo, ya ha pecado. Dice, si tú deseas a la mujer de tu prójimo en tu corazón o con tu pensamiento, ya has pecado. Entonces el pecado es tan sencillo de cometer que Dios nos tiene que dar la salida para esas de una manera también sencilla. Dice la Escritura, si en verdad le habéis oído, si habéis oído su voz y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro corazón en muchas ocasiones está viciado, y viciado con deseos que te van a engañar, que te van a llevar por otro lado. El Señor Jesús nos mostró de una manera importante lo que significa el pecado del hombre en este mundo. Él rechazó el pecado y con su vida nos mostró que todos estamos en pecado. Dice Romanos capítulo 3 versículo 10, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien se acerque a Él. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay un pecado que fue el primer pecado de Israel y que fue también el primer pecado de la iglesia. ¿Alguien sabe cuál fue ese pecado? El primer pecado que cometió Israel y el primer pecado que cometió la iglesia. Israel como nación. Murmuración. Murmuración. Dice que empezaron a murmurar de Moisés. Y también empezaron a murmurar de los apóstoles. La murmuración es un pecado terrible que está dentro de las iglesias, no afuera, adentro. ¿Y alguien identifica el pecado de murmuración como un pecado en su vida? Yo creo que no. Yo creo que todos lo hacemos de una manera tan abierta, tan natural, tan normal, que nos olvidamos que es un pecado delante de Dios. En Hechos capítulo 6, la iglesia estaba muy animada, muy contenta, estaban teniendo milagros y muchas cosas muy buenas. Pero ¿sabes qué? Empezó a haber pecado. Y el primer pecado fue que empezaron a murmurar de los apóstoles. Hermano, el pecado es muy sutil. Puedes estar engañado de que tú estás bien con Dios, pero ahí está tu pecado. Por eso es que dice, de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Tenemos que revestirnos, dice, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a ver eso más adelante. Pero si tú tienes pecado en tu vida, debes de quitarlo. Tu pecado va a revelar a ese viejo hombre, a esa persona que antes cometía diferentes pecados. Y saben que nosotros somos muy convenencieros. Y saben que nuestra conveniencia es casi siempre el que está en pecado. El que está en pecado no es el que murmura, es el que tiene otra mujer. Es el que está viendo a la mujer de su prójimo para desearla. Es el que está a lo mejor viendo pornografía en internet. Es el que está viviendo una doble vida en su trabajo, robando o sustrayendo algo del trabajo. Ese es el pecador. Ah, no, pero yo no. Yo puedo hablar mal del pastor, yo puedo hablar mal de los diáconos, yo puedo hablar mal de mi hermano que vive junto a mí y estoy bien. No es pecado. Falso. Estás pecando. Y estás pecando delante de Dios. Y quiero decirte que si tú continúas en ese camino, estarás llevando directamente no solamente a ti, sino a muchos más al camino de la perdición. Debes de empezar a vivir una vida diferente, una vida renovada. Dice la Escritura que debemos de renovarnos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Tienes que empezar a tener pensamientos que a Dios le agraden. ¿Saben cuáles son los pensamientos que a Dios le agradan? Creo que todos no sabemos el texto. Dice Filipenses capítulo 4, dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo de buen nombre, en esto pensad. ¿Estás pensando en eso? ¿O estás pensando a ver qué hizo el hermano que está en la entrada para decir, es que el hermano que está en la entrada no me saludó porque se volteó a saludar a otra hermana? Y como no me saludó, pues yo ya me siento mal y no regreso a esta iglesia, porque en esta iglesia nadie me quiere. ¿Es algo bueno? ¿Es algo sabio? ¿Es algo correcto? Hermano, eso es una mentira del diablo. Y te estás dejando llevar por una mentira. Dios desea que la iglesia siempre, siempre esté unida, porque esa es la voluntad del Señor desde el principio. Dice, en esto conocerán que todos los demás que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amor no es un sentimiento, amor es una decisión. Amor es decidir amar a alguien. Debemos de recordar que el viejo hombre siempre nos va a estar ahí queriendo atormentar, queriendo atacar, pero no tienes que dejar que ese viejo hombre tome posesión de tu vida. Es el viejo hombre, ya no es el nuevo. Tú recuerdas, dice mi hermano pastor allá en Veracruz, el hermano Jaime Rojas, dice, cuando el diablo
te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y a mí se me hizo muy interesante, porque si es cierto, y el diablo siempre va a estar ahí queriéndote recordar a ese viejo hombre. No, ¿cómo vas a cambiar? No, pues mira, tú lo que eras, tú cómo estabas, tú lo que vivías, y ahí te va a estar atosigando y atosigando. Cuando el diablo quiera recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y nuestro futuro es un futuro glorioso con el Señor. Por eso el diablo no quiere dejar que tú llegues a la presencia del Señor. Dios tiene que revelarte en una vida diferente cómo debes de vivir el estilo de vida en la verdad. La palabra viciado significa destruir corrompiendo, es decir, se va destruyendo o autodestruyendo. Aquí en Monclova no se ve tanto el asunto de la corrosión. En Veracruz es muy común el asunto de la corrosión por el salitre. Entonces ustedes pasan por el bulevar ahí en la ciudad de Veracruz y van a encontrar muchas casas carcomidas si tuvieron su estructura de metal, y no se puede tener, en un edificio no se puede tener mucho tiempo la varilla ahí porque inmediatamente la corrompe el salitre. Entonces ese es el sentido que Dios da, que está viciado, es decir, se va corrompiendo. Y no es algo que se vea, porque tú no ves cómo se va carcomiendo ahí la corrosión, no, es a través del tiempo. Por eso es que Dios quiere que tú tengas una vida diferente delante de Él. Y si tú estás viciado, vas a continuar en ese vicio, debes de cambiar. Nada destruye la palabra de Dios, porque es lo único que no se corrompe. Cuando tu vida está centrada en Dios y en su palabra y escuchas su voz, Dios te va a dar la bendición de que esa corrosión sea quitada. El Señor nos da una gran bendición. La Biblia hoy la tenemos de muchas maneras. Miren, yo sé que muchos traen su celular ahora con su Biblia. Yo traigo todavía mi Biblia. Bueno, todavía porque así me lo indicaron. De traer la Biblia, realmente yo ya no la ocupo casi en el púlpito, porque traigo mis anotaciones, mis notas y demás en un aparato electrónico. Pero independientemente de donde tú leas tu Biblia o donde tengas tu Biblia, quiero decirte que tienes que leerla. Hoy ya no tienes el problema de que si eres ciego, porque está la audiobiblia. No tienes el problema de que si eres sordo, porque la puedes leer a través de letras normales, ¿verdad? No tienes el problema de que estás en cama, porque puedes ahí estar leyéndola en diferentes, puedes incluso verla en televisión. Ya no hay pretextos, hay historias bíblicas, hay películas dramatizadas de historias de la Biblia en diferentes lugares. No tienes pretexto para no escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hoy tú tienes que dejar a ese viejo hombre viciado, malintencionado, que busca destruir solamente. Dice la Escritura, le dijo a los fariseos, miren, si alguien entra a mi perfil de Facebook, dice Fausto A. Ocampo Guillermo, y abajo el fariseo. Y lo tengo así porque realmente así me he caracterizado durante toda mi vida, como un fariseo. Pero ¿saben que los fariseos no eran personas malas al principio? Los fariseos salieron como una secta o un grupo aparte cuando el pueblo de Israel se empezó a corromper de la cultura griega. Y ellos dijeron, nosotros queremos apartarnos, queremos separarnos. Lógicamente, después de muchos años, cuando el tiempo del Señor Jesús, los fariseos ya se habían corrompido también, no hacia lo mundano, sino hacia lo estricto en sus normas y en su estructura. ¿Saben que durante mucho tiempo yo me corrompí en mis normas y en mi estructura? Y le tuve que pedir a Dios perdón por mi religiosidad y por mi falta de conocimiento de Dios. Hoy no quiero ser ya un cristiano nominal. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Y antes que alguien me diga si soy un cristiano o evangélico, lo que sea, soy un discípulo. Y me considero ahora un discípulo de Jesús. Quiero ser como Jesús. Y mi deseo es ser como mi maestro. La estructura, la religión, todo lo que a mí me llenaba de gozo, lo he tenido que dejar atrás. Y he tenido que cambiar mi mente, mi corazón. Y bueno, Dios me lo ha tenido que ir cambiando. Y he permitido que lo haga para que pueda yo ser una persona diferente. Muchas veces le dicen a mi esposa, le preguntan, oye, ¿cómo te va con Fausto? Porque no, hombre, él es bien especial. Y pues ella, bueno, ya le podrán preguntar, ¿verdad? ¿Cómo le va conmigo? Pero creo que tenemos la bendición de llevar una vida de acuerdo a lo que Dios le agrada. De gozo, de alegría, de risas, porque si yo no soy un buen pastor en mi hogar, nunca lo podré ser en la iglesia del Señor. Mi primer ministerio es mi casa, mi familia, mis hijos. Y como resultado de ese ministerio voy a poder trabajar en la iglesia del Señor.
Dios quiere que esta norma de vida, porque el viejo hombre que yo tenía, que por supuesto y muchos aquí conocieron a mi viejo hombre, ¿verdad? Era alguien corrompido y tuve que hacer el cambio, y un cambio que solamente el Señor a través de su Espíritu Santo ha podido hacer. ¿Que me sigo riendo? Me sigo riendo. Ayer la pasamos muy bien con mis amigos, disfrutamos un momento especial, pero eso no quita de que yo haya sido transformado en mi interior a la persona de Cristo, y ese es mi deseo, de que las personas que vean, no solamente en la iglesia, sino en el mundo, vean a una persona diferente. Ayer platicábamos con Maurilio y decía, no, pues que le pregunta, pues ¿por qué siempre te andas riendo? Y dice él, primeramente porque tengo a Cristo en mi corazón, y esa es una realidad. No te pueden ver todo el tiempo enojado. Una persona amargada, una persona enojada todo el tiempo, no tiene ahora sí que esa chispa del evangelio. Hermano, una sonrisa siempre, el estar alegre, el estar contento. ¿Sabes por qué? Porque estás en el camino de la vida eterna, estás en el camino de la vida y la verdad, y eso te tiene que llenar siempre de gozo. Por eso el viejo hombre tienes que dejarlo. Para tener la verdad también, como una norma de vida, debemos de saber que la verdad nos conduce a la rectitud. ¿Y sabes qué? Dice el versículo 24, vestíos del nuevo hombre, fíjense, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice la Escritura que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. Pero este hombre decidió pecar, como vimos, y este pecado lo llevó a estar en una separación de Dios eterna. Dios tuvo que ocupar a un nuevo hombre, que es Jesucristo. Dice, el nuevo Adán es el que nos da ahora la vida eterna. La Escritura menciona, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no necesitas ser perfecto para llegar a Dios. Necesitas solamente tener un corazón dispuesto, porque Dios es el que te va a ir perfeccionando. Y en este revestir del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad, Dios desea que tú puedas dar esta imagen para la que Dios te creó y para la que Dios te señaló como alguien perfecto delante de Él. El Salmo 8, que todos nos lo sabemos, dice, lo hiciste poco menor que los ángeles, dice nuestra traducción, y lo coronaste de honra y de gloria. El texto en hebreo dice, lo hiciste poco menor que Dios, y lo coronaste de honra y de gloria. Dios te ha coronado de honra y de gloria a través de su Hijo Jesucristo, no porque seas bueno, sino porque Jesucristo ahora mora en ti. No tienes a Cristo, no tienes la vida, y no porque lo diga yo. Dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuidado con no tener la presencia del Hijo de Dios en tu vida. No existe nada más hermoso que una vida recta delante de Dios. Cada uno de los hombres deben de vivir de manera diferente, pero siempre con el mismo propósito, haciendo la voluntad de Dios. Y sabes, yo no puedo vivir la vida de mi hermano Hugo, ni de mi hermano David, ni de mi hermano Víctor, ni de nadie de ustedes. Cada uno va a vivir su propia vida. Pero lo que nos debe de caracterizar a todos es que esa vida sea centrada en Dios. Si tu vida no está centrada en Dios, si tu vida no está en la justicia y santidad de la verdad, no hay una razón para vivir de manera correcta en este mundo, porque simplemente no lo vas a poder hacer. Dios te impide, porque para vivir una vida recta necesitas tener el Espíritu Santo en su corazón. Hay una renovación de nuestro espíritu, es decir, hacer algo nuevo de manera espiritual. Cada hombre debe de sentarse a meditar. ¿Yo estoy siendo renovado? ¿Estoy siendo un nuevo hombre? ¿O estoy viviendo exactamente igual que antes? Yo ayer les decía a los hermanos, les digo, yo no quiero hacerme viejo, yo quiero hacerme sabio, anciano. Le digo, la diferencia entre un anciano y un viejo es que el anciano siempre te va a dar sabiduría y siempre va a ser un punto de referencia. Y hay muchas personas viejas en el mundo. Los cristianos nos convertimos en ancianos. Y los ancianos siempre vamos a poder dar un consejo con sabiduría, porque ¿saben qué? La sabiduría va a venir de parte de Dios. Y un anciano, una persona que ha vivido durante mucho tiempo en su vida cristiana, imagínense cuántas predicaciones, cuántos estudios bíblicos, cuántos tiempos de compartir la palabra de Dios, cuántas horas de lectura de la palabra han tenido. Eso los llena de sabiduría.
Y cuando yo les digo, ayer estaba platicando con un amigo y le decía, cuando estés adulto, cuando seas ya una persona madura y empieces a razonar la vida de otra manera, te vas a dar cuenta que a lo mejor has cometido muchos errores en tu vida y vas a querer enmendarlos y vas a querer que tus hijos ahora sigan el camino que tú estás siguiendo. No te esperes hasta ese momento. Y yo te digo hoy a ti, no te esperes hasta que tus hijos estén en problemas, hasta que tus hijos estén, como dicen, embroncados, para ahora sí venir a Dios y ahora decirles a ellos, hijos, el camino del Señor es lo mejor. No te esperes a eso. Desde hoy tienes que empezar. Hoy tienes que empezar a vivir una vida diferente para poder decirle a la siguiente generación, mira hijo, yo desde mi juventud he seguido al Señor y el Señor no me ha fallado. Si a ti no te ha fallado el Señor, compártelo, porque es en realidad lo que Dios quiere, que tu vida refleje la vida de Dios. Jóvenes, el mundo te va a ofrecer placeres momentáneos, temporales, efímeros, pero ¿sabes qué? El Señor te va a poder dar la bendición de estar en la vida eterna. Y esa bendición nadie te la va a poder quitar. El día de ayer, estaba diciendo, nos tomamos una foto con nuestros consejeros de jóvenes. Recuerdo cuando David y Adriana eran nuestros consejeros y no, hombre, la pasábamos muy padre. El grupo de jóvenes de aquel tiempo, que ahora ya todos somos papás, ya hasta con bigote y demás, bueno, cambiamos un poquito, ¿verdad? Pero la esencia sigue siendo la misma, el caminar en el camino de Dios y poder recordar ese momento especial donde Dios habló en nuestras vidas de diferentes maneras. Y sabes, Dios te va a hablar a tu vida de diferentes formas. Debemos de vestirnos de algo nuevo. Lo nuevo siempre es algo bien recibido y bien visto. Creo que cuando tú recibes un regalo y si recibes de regalo una ropa usada en tu cumpleaños, pues ¿cómo te sentirías? Pues como que no, ¿verdad? Digo, ¿cómo van a regalar una ropa usada en mi cumpleaños? Pero cuando alguien te da un vestido nuevo, una ropa nueva, y más si es elegante, y más si es de alguna marca en especial, pues tú vas a decir, oye, pues qué padre, ¿no? Que me regalaron esto. ¿Sabes que los vestidos que Dios te da no tienen una marca? A lo mejor no son de mucha moda, pero son los más elegantes que te puedes imaginar, porque son diseñados por Dios mismo. Esa es la ropa que Dios quiere que tú vistas, y es la ropa espiritual. El diablo te va a dar despojos, harapos, cosas sin sentido. Dios te quiere vestir de ropas blancas, limpias y resplandecientes, porque ese es su propósito. Por eso el apóstol Pablo les pide a los cristianos vestirse de algo nuevo, lo que no está contaminado con las costumbres de este mundo. Hay cosas en nuestro presente que tenemos como novedosas, como impactantes y como algo, pues ahora sí que lo in, ¿no? Pero realmente a Dios no le interesa eso. Dios quiere que todos los días tus ropas sean vestidas en la justicia y santidad de la verdad en las que Dios te ha puesto. Y debemos de seguir siendo creados y recreados por Dios. Es decir, que todo lo nuevo que se va haciendo y se va renovando es algo que te va a ir sorprendiendo todos los días. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, es la que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Tú sabes qué cosas Dios tiene reservadas para ti? Mira, el mejor carro, la mejor casa, lo mejor que tengas, que no es malo que lo tengas, pero lo mejor que tú te puedas imaginar no se comparan en lo más mínimo con lo que Dios tiene reservado para ti. Y sabes, no es porque tú te lo merezcas, es porque cuando llegues a su presencia vas a poder acreditarte. Decía un pastor, cuando llegues a la presencia de Dios vas a tener que presentar tu pasaporte, y cuando abras tu pasaporte vas a ver que no es tu foto y te vas a sorprender y vas a decir, ¿cómo no es mi foto? No me van a dejar pasar. Es la foto de Jesucristo. Y con esa foto vas a decir, pues un poquito más morenito, más bajito, pero pasa, porque es el Señor. Él es el pase de entrada a la presencia de Dios. Dice la Escritura, yo soy el camino, dijimos, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es tu puerta de entrada al cielo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas, por mí deben entrar. Si tú no tienes esa base como fundamento de tu vida y la verdad que está en Jesús como tu estilo de vida, mi querido amigo, no vas a poder llegar a la presencia de Dios. Dios anhela y desea hoy a un nuevo hombre, a una nueva mujer, vestido de acuerdo a la justicia y a la santidad de la verdad. Quiero terminar con una pregunta. ¿Tus ropas están limpias? ¿Están blancas? ¿Están resplandecientes?
Como te pregunté, ¿vives en pecado? Y ya vimos que el vivir en pecado no es solamente lo que algunos practican allá afuera, sino lo que a lo mejor algunos practicamos aquí adentro. ¿Vives de acuerdo a lo que Dios quiere? Hermano, hoy tienes la oportunidad de cambiar. Es hoy. No lo dejes para mañana. Jesucristo te está llamando hoy a revestirte de un nuevo hombre. Si tú quieres verdaderamente caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, tienes que tomar una decisión. Dice la Escritura, ayer lo mencioné, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos transitan por él. Estrecho, muy estrecho, es el camino que lleva a la vida y muy pocos lo hallan. ¿Tú ya hallaste ese camino? El camino es Jesús. Búscalo, porque Él te está buscando. Y cuando te encuentres en la presencia de Dios, cuando le veas a Él con gozo y con alegría, yo creo que no vas a tener otra cosa más que decir: Señor, soy un miserable, pero gracias por haberme dado la vida eterna. Inclina tu rostro. No quiero que en este momento pases al frente, no quiero que levantes la mano, no quiero que hagas nada. Solamente que te comprometas con el Señor. Cierra tus ojos y pídele al Señor en tu corazón que si en este momento hay pecado en tu vida, hay algo que no te permite revestirte de ese nuevo hombre, sea quitado por la sangre preciosa de Cristo. Que Él te dé la oportunidad de cambiar y de estar en su presencia de hoy en adelante. Que Dios verdaderamente te guíe a poder ser un servidor de Jesucristo y que pueda su Espíritu Santo morar en ti todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por este momento. Bendice a tu iglesia, Señor. Y si llegase a ver alguien, alguno, uno solo, que no está en tu camino, yo te pido que le muestres el camino que es Jesús. Dale la oportunidad de llegar a Él y permite que Él pueda cambiar y hacer las cosas diferentes. Sigan con los ojos cerrados. Si alguien ha decidido recibir a Jesús en su corazón y quiere revestirse de este nuevo hombre, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no he hecho lo bueno delante de ti y que soy merecedor de la condenación eterna. Pero hoy, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, por esa preciosa sangre quiero ser limpio de todo pecado y de toda maldad. Entra a mi corazón, te recibo a ti y a tu Espíritu Santo como un sello en mí para nunca apartarme de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si alguien hizo esta oración, vaya con el hermano Hugo. Dígale: yo recibí a Jesús en mi corazón y quiero ser una nueva criatura. Quiero revestirme de ese nuevo hombre que el predicador dijo en esta mañana. Y empieza a caminar de acuerdo a la norma de vida que está en Jesús, la verdad. Que el Señor les bendiga.